respecto a esto. Y bien, para empezar, me gustaría comentarles que, bueno, esto ya lo hemos revisado muchas veces. Esto es la estratificación del curso de la enfermedad por COVID-19, en donde ya sabemos que en la primera fase, que vamos a hablar de manera genérica, los primeros 10 días de tratamiento, del inicio de síntomas, posterior a la exposición de un paciente asintomático o en la fase presintomática, pues vamos a tener la mayor tasa de replicación viral en esta primera etapa. En esta primera etapa se han intentado evaluar diferentes estrategias de tratamiento, muchas de ellas ya en desuso, como ustedes seguramente lo han visto a lo largo de todas estas sesiones que hemos tenido. Y bien, pues posteriormente discutimos mucho acerca de cómo impactar en la sobrevida de los pacientes que cursan con enfermedad inflamatoria o que pasan a fases avanzadas. Y bien, lo que nos compete en este momento es discutir justo esta primera fase de la replicación viral, donde parece ser que los tratamientos que pudieran actuar a ese nivel pues están limitados en acceso, en datos de eficacia, de seguridad, y bueno, pues eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Ahora, tomando en cuenta esta imagen que acabamos de ver y con la emergencia de nuevas variantes de preocupación, quisiera preguntar al panel, ¿qué opinan ustedes acerca de volver a catalogar o a estratificar a los pacientes de acuerdo a la emergencia de nuevas variantes? ¿Esto llegará a tal grado de que tengamos que cambiar la evolución de las etapas clínicas como conocemos a COVID-19 justo antes de la era de la variante Delta? ¿Creen que tengamos que modificar también la historia natural de la enfermedad? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría empezar con el doctor Miguel Castroita. ¿Qué opinas, doctor? Hola, gracias, César, gracias por la pregunta. Bastante interesante, la verdad. En lo personal, me parece que no deberíamos preocuparnos tanto por eso. Para ser sincero, sabemos que sobre todo la variante Delta se caracteriza por una mayor contagiosidad, no tanto porque los pacientes estén más graves, por decirlo de alguna forma, no tanto la severidad de la enfermedad. Sin embargo, sí la contagiosidad, eso es lo que se incrementa mucho, al grado de que casi es igual de contagioso que la varicela. Sí, hay algunos reportes que ha habido sobre los síntomas que tienen los pacientes con variante Delta y cómo han cambiado. Tal vez no hay tanta anosmia o tal vez hay un poco más de rinorrea. Sin embargo, es difícil hacer una relación porque podrían ser factores de confusión también. Cada vez tenemos más pacientes vacunados, cada vez las enfermedades van a ser más leves en personas vacunadas y las personas que se infectan son personas más jóvenes. Entonces, tal vez si empezamos a analizar datos sobre gravedad o sobre síntomas, pues tengamos factores de confusión por lo que hemos estado viviendo de cada vez tener más pacientes vacunados. Entonces, me parecería un poquito difícil aventurarme en pensar que tenemos datos tan certeros como para poder decir que sí se ha cambiado la historia natural de la enfermedad. Me gustaría también conocer, a ver qué opinión tienen mis compañeros panelistas. Exactamente, Iracema, bienvenida. Tenía problemas técnicos y ya la doctora Iracema García está con nosotros. Platicábamos acerca de que, bueno, sabemos que la emergencia de nuevas variantes modifican algunos aspectos, como ya mencionó el doctor Castroita, como la transmisibilidad, ¿no? En algunos reportes se ha reportado que los pacientes progresan pues, en mayor proporción a cuadros graves, independientemente de si tienen una o varias comorbilidades que se asocian a riesgo de progresión. Y aquí hablamos de la primera fase, que es la etapa de replicación viral. ¿Crees que se modifique también por Delta? ¿O tú qué opinas? Bueno, buenas noches a todos. Pues hasta ahorita sí hay algunas cortes que se han publicado, algunas de Scotland, también tenemos en Canadá y algunas de China, las cuales están llevando
todo un proceso de verificar y aislar a todos los contactos de los sintomáticos, y se está viendo que incluso los pacientes asintomáticos por variante Delta tienen mayores cargas virales, aunque el periodo de carga viral alta es mucho más corto. Entonces, estos pacientes que están asintomáticos realmente ahorita con la variante Delta, pues serían un foco muy importante, y más en personas que tenemos aún sin vacunar, en las cuales estas cargas virales tan elevadas, pues sí están haciendo que haya una diseminación más rápida de esta variante Delta. Igual también parece ser que la progresión a neumonía incluso es más corta, hasta el cuarto o quinto día, cuando estamos acostumbrados a ver la progresión pues por ahí del día 7 al 10 más o menos. Entonces estas cortes están empezando a mostrar estas diferencias en tiempos, más bien igual la evolución natural de la enfermedad es la misma, pero quizás los tiempos parecen estar acortados por esta carga viral tan elevada. Carlos, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con mis compañeros. La realidad es que probablemente si algo llegase a cambiar sobre la historia natural de la enfermedad, específicamente en esta variante Delta, lo veremos incluso a posterior. La situación también en muchos lugares es que pues no se tiene el acceso como se quisiera para poder determinar si el paciente, la infección que presenta por SARS-CoV-2 es por esta variante. Ahora también es importante, que yo creo que lo más importante antes de pensar en modificar un poco la historia natural es que justo nos tenemos que ser más agudos en el momento del diagnóstico, ¿no? Porque si es una enfermedad que es mucho más transmisora y que eso va a conllevar un mayor riesgo de que las personas se agraven porque van a contagiar más personas, entonces nos tenemos que más bien pues adelantar, ¿no? A los diagnósticos, a las pruebas, a los aislamientos y precisamente estimular más la vacunación. Yo creo que por el momento probablemente más adelante sí veremos un cambio en la historia natural porque nos faltará ver todas estas secuelas post-COVID, ¿no? En los pacientes que han sido afectados por Delta, y seguramente las cortes que mencionaba la doctora Iresema pues nos van a dar más panorama, ¿no? Para tal vez desentrañar un poquito más acerca de este virus que a la fecha se sigue teniendo mucho desconocimiento de pues los potenciales efectos secundarios. Muy bien. Creo que sí estoy de acuerdo con todo lo que comentaron ustedes. Creo que, y bueno, con el advenimiento de otras nuevas variantes que surjan en los años posteriores, durante la evolución de toda esta pandemia, pues vamos a ir viendo que probablemente surjan variantes que nos preocupen aún más que Delta, ¿no? Ojalá que no sea el caso. Ahora, hablando específicamente de lo que vamos a discutir el día de hoy. Dentro de lo que ustedes, yo aquí ya con este tema que la verdad es que me gustó mucho cómo se enfoca en la primera fase de la enfermedad. Ustedes, al día de hoy, con lo que conocen, con la evidencia que tenemos reportada, ¿qué estrategias de tratamiento consideran relevantes en esta primera fase de la enfermedad? Empezamos con Iracema, por favor. ¿Qué utilizarías en esta primera fase? Bueno, pues como lo comentamos y como bien lo dice el doctor Carlos Gómez, tendremos que estar más agudos en cuanto a pensar que el paciente rápidamente nos puede progresar a una fase inflamatoria y a neumonía. Entonces, de inicio, pues siempre el tratamiento va a ser sintomático y yo creo que la clave ahí es la vigilancia estrecha. Los pacientes que tienen factores de riesgo para progresar una enfermedad grave, esos desde el inicio debemos de estratificarlos y estar conscientes que ellos son los que más se pueden beneficiar del uso de anticuerpos monoclonales. Y rápidamente también identificar a aquellos que tienen requerimientos de oxígeno, pues para considerarlos para el uso de remdesivir. Todo esto en la etapa viral de la enfermedad o fases iniciales. Miguel, ¿tú qué opinas? Sí, gracias. Bastante de acuerdo con la doctora Iracema. En las primeras fases de la enfermedad, pues en realidad el tratamiento es sintomático. Deberíamos hacer como médicos especialistas en el área, deberíamos pugnar porque esto quede muy claro. ¿Sí? Debemos alejarnos ya por completo de la suma de fármacos que estuvimos utilizando el año pasado y que todavía se utilizan. Por acá seguimos viendo en internet
estas fotografías de recetas que salen donde los pacientes tienen ivermectina, prednisona, dexametasona, citromicina, hidrocloroquina y 1000 fármacos. La idea debería ser clara, el tratamiento es sintomático en las primeras fases de la enfermedad. Como bien dice la doctora Iracema, tendríamos que estratificar a los pacientes, aquellos que tienen factores de riesgo para progresión, para una mala progresión de la enfermedad, deberían beneficiarse de anticuerpos monoclonales. Sabemos que por ahí hay, bueno, no por ahí, hay publicaciones de Remdesivir donde uno de sus principales beneficios es el evitar la hospitalización. Sin embargo, si somos claros, en las guías de tratamiento, la guía de la INH, la guía más actualizada de septiembre, pues menciona para el paciente ambulatorio que no requiere hospitalización con factores de riesgo de progresión, anticuerpos monoclonales. Entonces, lo dejaría de esa forma, tratamiento asintomático y en personas con factores de riesgo de progresión, anticuerpos monoclonales. Carlos. Sí, claro, afortunadamente ya estamos en una etapa en donde pues las terapias de anticuerpos monoclonales están dando cada vez más claridad, ¿no? Para el tratamiento inicial. Los pacientes que están en las etapas iniciales. Lo que a mí más me interesa y muchos de los esquemas que han manejado diferentes gobiernos son estas hotlines acerca de las asesorías acerca de la COVID-19, ¿no? En países como Estados Unidos, los pacientes que tienen síntomas asociados a COVID-19 hay una línea telefónica específica donde hacen un triage, ¿no? Yo creo que esa sería la primera etapa, justo como mencionaba la doctora Iracema, estratificar al paciente, ver quién es el que tiene riesgo de transmisión, evitar el pánico, claramente que a pesar de que pues ya llevamos más de un año, sigue habiendo todavía un pánico, pues a veces un poquito irracional hacia el COVID-19, y justo esto nos lleva a la utilización de terapias que no funcionan y que incluso pueden llegar a retrasar el tratamiento. Entonces, yo creo que una terapia no médica sería primero la educación, el estratificar y hacer un triage adecuadamente en los médicos de primer contacto, y posteriormente entonces evaluar al paciente si tiene riesgo de hospitalización, iniciar una terapia con anticuerpos monoclonales, o un alto riesgo, o dar un tratamiento sintomático si es que no lo amerita, de acuerdo a las tablas de severidad que existen, ¿no? Las clasificaciones. Pues vamos a hablar acerca de lo que podría funcionar en la primera etapa de la enfermedad. Ya hablamos de la duración promedio de la primera etapa. Y bueno, de acuerdo a la evidencia que tuve la oportunidad de revisar, pues tenemos 3 posibles estrategias que pudieran funcionar. Una de ellas es Remdesivir, que vamos a hablar discutir de lo que existe de evidencia que podría apoyar esto. Anticuerpos monoclonales, obviamente, creo que es de lo que más estamos de acuerdo los presentes aquí y los que nos escuchan. Y el plasma de pacientes convalecientes. Parecería que, aunque los datos son inciertos y no son no son datos duros como tal, pero parece ser que tiene una utilidad en la primera etapa de la enfermedad. ¿Qué no puede funcionar y que ha demostrado que es deleterio y que prolonga la eliminación viral y que puede aumentar la mortalidad? Bueno, pues el uso de corticosteroides e inmunomoduladores no parecen ser una buena idea en esta etapa de la enfermedad. Y hablando específicamente de los anticuerpos monoclonales, me gustaría comentar esto porque hemos discutido esto en varias sesiones. Y bueno, pues sabemos que la mayor parte de los disponibles médicamente a nivel global, pues han tenido una autorización de uso de emergencia, ¿no? Y las guías son muy claras en el aspecto de la indicación clínica para poder beneficiar a un paciente con esta terapia, ¿no? Se usa para tratamiento ambulatorio, idealmente para pacientes con enfermedad leve, moderada, evidentemente con una prueba positiva y alto riesgo de progresión dentro de los primeros 10 días del inicio de los síntomas. Y aquí tenemos 3 opciones: Casirivimab con Indevimab, que se utilizan dosis de 600 miligramos cada una. Se prefiere su administración intravenosa, aunque se puede administrar también vía subcutánea. Sotrovimab, que solamente tiene disponible la administración intravenosa, y Bamlanivimab y Etesevimab, que también es intravenoso. Y bien, ya también habíamos discutido acerca de la preocupación, incluso que se detuvo la distribución de Bamlanivimab, Etesevimab en Estados Unidos, dado que se encontró evidencia
en donde diferentes variantes como gamma y beta podrían tener repercusión sobre la eficacia de bamlanivimab etesivimab. Y bueno, pues esto ya a partir del 15 de septiembre, las guías de la NIH, que son las que todos revisamos constantemente, acaban de reintroducir y autorizar la redistribución de bamlanivimab etesivimab, debido a que ya hay evidencia de estudios in vitro donde demuestra que el fold change para variante Delta con bamlanivimab etesivimab no se ve afectado. Y esto es algo que pues justo es reciente su reintroducción a las guías de práctica clínica que conocemos. Y bueno, la evidencia que conocemos con bamlanivimab etesivimab ya la tenemos y la hemos discutido en estas sesiones. Quisiera solamente hablar acerca de los ensayos que han estudiado tratamiento ambulatorio, que reclutaron pacientes con COVID leve o moderado dentro de 3 días posterior a la primera prueba positiva y con 1 o más factores de riesgo para progresión a enfermedad severa. Se reclutaron 1.035 pacientes y se utilizaron varias dosis de bamlanivimab etesivimab versus placebo. Y esto tuvo un impacto en reducción del 70% de hospitalizaciones o muerte para el día 29. Y había eficacias similares a dosis de 700 y 1400, que es la dosis autorizada de bamlanivimab etesivimab. Y vemos cómo hay una diferencia de hospitalizaciones de 2.1% en el brazo de bamlanivimab etesivimab versus 7% en el brazo de placebo. Sobre casirivimab e indevimab también hay evidencia sobre tratamiento ambulatorio. 4.059 pacientes con enfermedad leve moderada también fueron aleatorizados para recibir placebo o casirivimab indevimab. Y aquí lo que, pues en cuanto a los resultados, también hubo una reducción aproximadamente del 70% de hospitalizaciones por COVID-19 y muerte, mayor resolución de síntomas en el brazo de REGEN-COV. Aquí podemos ver las tasas de hospitalizaciones que va con el brazo de REGEN-COV de 1% versus 3.2% con el grupo placebo. Y con sotrovimab también tenemos evidencia en pacientes ambulatorios, 583 pacientes que se aleatorizaron y resultó con una disminución del 85% del riesgo de reducción en cuanto a hospitalización y muerte. Aquí lo que nos preocupaba era la emergencia de las nuevas variantes y la eficacia de los diferentes anticuerpos monoclonales disponibles. Vemos que con la evidencia que contamos en la actualidad, alfa sigue siendo susceptible a todos los anticuerpos monoclonales autorizados. Beta y gamma pues sí tienen una marcada reducción de la susceptibilidad, sobre todo a bamlanivimab etesivimab. Casirivimab, endivimab y sotrovimab se espera que presenten todavía actividad. Y delta se espera susceptible tanto a bamlanivimab etesivimab, sotrovimab y aquí muestra los datos de neutralización de partículas similares a virus pseudotipados de acuerdo a las diferentes variantes de SARS-CoV-2 y el fold change con la exposición a bamlanivimab y etesivimab. Y como podemos ver, la variante Delta que conocemos, pues no tiene ningún cambio en el fold change. Lo que sí vemos es el cambio con la variante Beta y Gamma y la Delta Plus y ligeramente con Epsilon. Y esto es lo que nos llevó a la reintroducción de bamlanivimab etesivimab a las guías de práctica clínica. Y aquí quisiera que nos comentara el panel qué opinan acerca de esta nueva reintroducción de bamlanivimab etesivimab. Miguel, ¿tú qué opinas? Claro que sí, gracias. Definitivamente, la evidencia que ha habido alrededor de la COVID-19 pues ha sido cambiante. Los fármacos son aprobados como uso emergente. Después, al respecto de bamlanivimab, hubo evidencia o al menos evidencias desde el punto de vista in vitro, de que podía no haber susceptibilidad a este agente por medio del SARS-CoV-2. Y ahora de nuevo hay evidencia donde se reintroduce. La verdad es que esto es muy, muy variable. Precisamente es algo excelente que estemos constantemente actualizándonos con foros de este tipo.
porque precisamente la evidencia va cambiando y eso lo hemos dicho desde muchas sesiones pasadas. Entonces, hasta este momento, la guía de INH no lo incluye todavía. Seguramente en la nueva actualización lo va a incluir, pero la guía de INH que está publicada en la página web no lo menciona todavía, pero seguramente va a haber un cambio. Entonces, ojalá los tuviéramos. La pregunta sería, ¿qué probablemente nos vas a hacer más adelante? ¿Lo utilizaríamos? ¿Utilizaríamos bamlanivimab sobre sotrovimab o caricibimab? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Pero bueno. Para eso estamos, para discutir. Carlos, ¿tú qué opinas? Igual, yo creería que sería depende, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, la reintroducción de estos dos anticuerpos monoclonales de la combinación es porque se esperaba que las variantes a las cuales es resistente las variantes a este medicamento dejaron de circular, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tener un ambiente controlado en donde sepas que la variante que está circulando en tu localidad sea una variante no resistente a bamlanivimab. Entonces, yo creo que, pues eso, tal vez en Estados Unidos, que son muy sectorizados, ¿no? Que tienen bien sectorizados exactamente en qué zonas, ¿no? Por estado, por condados. Puede ser que sí funcione. Sin embargo, yo no lo tomaría como algo superior, ¿no? Algo que nos tenga como, pues que nos vaya a llamar la atención teniendo más estudios, perdón, más medicamentos que tienen un perfil de resistencia mucho más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente, dependiendo de las vacunas, ¿no? Que esté circulando en cada uno de los lugares en Estados Unidos, pues probablemente pues la utilización de los otros anticuerpos va a estar delimitado. Incluso tal vez pensando en que no se vaya a generar una nueva resistencia, ¿no? Es como reducirte en un esquema antibiótico a un esquema antibiótico de un espectro mucho más reducido para evitar dar presiones, ¿no? Entonces yo creo que tal vez esa es una de las indicaciones de la reintroducción, pero no estoy muy entusiasmado por esta reintroducción, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, tendrías que tener una monitorización de la Delta Plus, ¿no? Que esa sí tiene una reducción en la susceptibilidad y tanto gamma y beta. Exacto. Exactamente. Entonces, pues no, o sea, tienes que tener un sistema muy bien enfocado en esto. Creo que para entenderlo, lo podríamos traspolar, por ejemplo, a VIH. Efavirenz, bueno, es un fármaco con efectos secundarios, pero hay una alta tasa de resistencias transmitidas. Entonces, en países donde se va a utilizar de forma masiva y donde no tenemos acceso a los genotipos, tal vez no podríamos utilizarlo más, ¿no? Es el caso de México, que ya cambiamos a un inhibidor de la integrasa. Entonces, si no tendríamos la capacidad de genotipificar el SARS-CoV-2, pues sería muy difícil generar una guía de tratamiento donde lo vamos a incluir si no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando en nuestra región específica. Claro. Pues, y aquí vale la pena también comentar, y voy a seguir después con la doctora Iracema para que nos comente qué opina. Las personas vacunadas que desarrollan COVID, ¿no? Esto es algo importante porque, pues, ¿cómo es que vamos a tratar? Si hablamos que probablemente modifican la historia natural de la enfermedad, van a desarrollar habitualmente síntomas leves, ¿en quiénes podríamos utilizar tratamientos con anticuerpos monoclonales? ¿Serían los mismos criterios? ¿Cambiaría? ¿Qué opinas, Iracema? Tú en este aspecto, tomando en cuenta el contexto de alguien que ya está completamente vacunado. Bueno, pues habrá que considerar que las personas que iniciaron a vacunarse aquí en México, pues todavía no teníamos como registrado, porque como comentan bien nuestros compañeros panelistas, como no hay un registro no se lleva un registro de qué variantes están circulando en cada momento de cada brote, es muy difícil saber si estas personas a lo mejor se habían contagiado por alfa, beta, y ahora pues que está circulando delta, que como ya comentamos tiene una mayor tasa de transmisión, pues estas personas finalmente también pueden volver a contagiarse, ¿no?
que si ya recibieron el esquema de vacunación y no debe afectar las decisiones de tratamiento, pues sí. O sea, obviamente pueden volver a generar enfermedad grave, y también se ha visto que las vacunas, aunque siguen siendo efectivas, sí pueden disminuir hasta un 60 u 80% la efectividad para casos graves en pacientes que hayan contraído la variante Delta. Entonces, igual se tiene que monitorizar. O sea, al final lo que nos debemos de quedar es que sí, todas las estrategias que se están uniendo, como son desde las generales, que es el uso de cubrebocas, la distancia, estar en lugares ventilados, el aislamiento oportuno de los pacientes que se detectan, o incluso los asintomáticos que se detectan, igual el aislamiento de ellos, hasta los tratamientos ya sintomáticos, farmacológicos, y ya de terapia intensiva incluso, todos estos pues continúan a pesar de que haya vacunación. No debemos bajar la guardia, porque igual la gente se puede seguir infectando, igual la gente puede volver a contraer una enfermedad grave. Entonces, igual solamente disminuimos la incidencia, pero los casos se siguen presentando. Entonces, hay que seguir con la misma agudeza de ver cada paciente, no confiarnos con ninguno. Y justo esto es traído de las guías que conocemos, que hemos revisado constantemente. Pues realmente ellos, hasta ahorita la postura es que no hay una indicación para abordar de manera diferente a un paciente totalmente vacunado. No cambia ni el tiempo de administración, que ya se ha discutido, de los primeros, entre el día 1 y día 9 del inicio de síntomas. Y esto lo traigo a consideración porque hablábamos de que Delta probablemente acelerara esa fase y pasar hasta la fase inflamatoria ya en el día 4 o 5, ¿no? Que es algo que está escrito en algunas cortes, como ya dijiste, pero pues al parecer pues no, tampoco modifica el tiempo de instauración de los tratamientos de anticuerpos monoclonales. Es algo que porque es una pregunta, una duda muy pues adecuada en este contexto, y pues que hasta el momento no hay algo que nos deba modificar la manera de cómo abordar este tipo de pacientes. Bien, con todo esto, ¿cuál es el que ustedes recomendarían como tratamiento ambulatorio? A ver, vamos a ver, Carlos, tú dinos con todo lo que hemos realizado. Bueno, digo, la respuesta más fácil sería el que estuviera disponible, pero la verdad es que a mí me gusta más el Sotrovimab. ¿No? Si tuviera todos disponibles, claro. El Sotrovimab es el que a mí me parece de los anticuerpos monoclonales que más futuro tienen, precisamente por esta, bueno, de esta generación con una disminución, perdón, de la generación de resistencias por parte de varias especies y varias variantes de variantes del virus, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los medicamentos que más que tiene más promesa y que probablemente podamos ver prácticamente igual como los antirretrovirales, ¿no? Poco a poco se van a ir desplazando la mayoría de los medicamentos hasta tener solamente uno o tal vez dos, el cual vaya a ser más utilizado. Entonces, yo creo que mi apuesta va más hacia Sotrovimab, pero sin embargo, cualquiera de los anticuerpos monoclonales va a tener la capacidad de poder generar esta inmunidad pasiva que se necesita en el momento en el paciente justo para prevenir esta progresión a enfermedad grave. Miguel, ¿tú qué opinas? Gracias. La verdad es que cualquiera de las dos opciones, Caricillimab, Indevimab o Sotrovimab, con las que me siento más cómodo, creo que serían buenas opciones. Ya habló Carlos sobre los beneficios de Sotrovimab. Sabemos que es excelente fármaco, ya hemos revisado en presentaciones previas la efectividad que tiene. El doctor Mata, si recuerdan alguna de las exposiciones anteriores, mencionaba algo sobre la combinación de fármacos. Entonces, falta un poco de tiempo todavía por estudiar si hay superioridad de utilización de doble anticuerpo monoclonal, una combinación de dos anticuerpos monoclonales, si esto es superior a Sotrovimab como monoterapia. Entonces, no sabemos si existe todavía algún beneficio extra, por ejemplo, de Caricillimab, Indevimab sobre Sotrovimab. No tenemos estudios donde compare uno contra otro, vaya.
Podría ser, dejo la pregunta al aire, en realidad es algo que falta de estudiar, pero por ahí se mencionan algunos documentos sobre la COVID-19 en algunas guías no INH, por ahí se mencionan algunas otras sin tanta importancia. Estos puntos tal vez a considerar, el preferir tal vez terapias con 2 o más fármacos, ¿no? Y por ejemplo, Iracema, ¿tú cómo te sientes? O sea, hablando de que banlanimab, es como de los que al menos ya está autorizado por COFEPRIS, el que se haya reintroducido a Estados Unidos, dado que parece, Delta no parece modificar, bueno, Delta, la que más circula, no parece afectar las concentraciones efectivas de este anticuerpo y su eficacia. ¿Te sentirías seguro utilizándolo aquí en México? Pues realmente sí me quedaría duda precisamente porque ahorita, aunque no tenemos muchos registros, los existen, sí nos están dando evidencia de que la variante predominante pues está siendo Delta. A pesar de que ahorita ya se autorizó, yo creo que sí me quedaría con la incertidumbre de si sí o si no, porque finalmente habrá que ver qué tanto vamos a contribuir a que el virus siga escapando, porque como sabemos los virus siempre van a buscar la manera de escapar a la neutralización. Entonces no sé qué tanto vamos a favorecer que el virus siga generando variantes de preocupación. Entonces sí me quedaría con un poco de zozobra al respecto. Sí estaría más a favor de que pudiéramos dar un fármaco a lo mejor de mayor barrera, o sea, que no nos genere tantas mutaciones y que le pegue realmente pues a la mayoría de las variantes. Y sotrovimab en ese aspecto hasta el momento es el que ha mostrado pues mayor efecto en ese sentido, debido a que pues para que mute el virus y escape a sotrovimab, pues tiene que afectarse la fitness viral del SARS-CoV-2. Entonces yo creo que sí, no me quedaría muy convencida de usarlo realmente hasta el momento. Entonces habrá que ver más evidencia, igual pues, lo que se sigue haciendo, ¿no? O sea, ahorita lo que se está haciendo es aprender. Entonces, si es el único fármaco disponible, pues también si tengo un paciente con todos los factores de riesgo, que ya los conocemos, que casi los vemos y decimos, seguro va a acabar intubado, pues quizás en esos pacientes que sí cumpla 3, 4 factores de riesgo, pues te avientas a darlo, ¿no? Si es lo que tienes disponible. Y lo que sí nos serviría mucho es realmente juntar nuestra evidencia, o sea, realmente a lo mejor convocarnos entre nosotros mismos e ir juntando una cohorte de pacientes también nosotros con nuestros genes mexicanos. Sí, siempre es bueno tener experiencia local. Bueno, en sumario vamos a decir que los anticuerpos monoclonales están autorizados para pacientes de alto riesgo, con COVID-19 leve, moderado. Mantiene todavía actividad contra las cepas wild type, alfa, delta. No es activo contra beta, gamma, mu y delta plus. Por lo tanto, si conocemos regiones en donde la predominancia de estos variantes sea más del 5%, no se recomienda usar banlanimab y tecilizumab. No está autorizado para pacientes hospitalizados, tal vez en personas hospitalizadas que ingresen por otra causa diferente a COVID, como a manera de profilaxis, como ya se platicó en la sesión previa. Y probablemente en el futuro los anticuerpos monoclonales pueden tener un rol en pacientes seronegativos hospitalizados, pero necesitamos pruebas serológicas confiables y rápidas. Bien. Respecto al plasma de pacientes convalecientes, de acuerdo a las guías de práctica clínica, vemos que, pues, evidentemente nunca van a estar por encima de la evidencia con la que contamos con los anticuerpos monoclonales. De hecho, se comentan que si tenemos disponible anticuerpos monoclonales, pues evidentemente los usamos en lugar del plasma de pacientes convalecientes. Pero aquí vemos que parecería, de acuerdo a metaanálisis que están descritos en la literatura, porque hay muchos ensayos clínicos, muchos de ellos no son homogéneos, no cumplen criterios homogéneos respecto al tiempo de inicio de la terapia, días de evolución, muchos toman en cuenta el día de la prueba positiva como el día 1. Ese tipo de variaciones en ensayos clínicos hace que la evidencia sea muy heterogénea y por lo tanto los metaanálisis que se han reportado o incluso las revisiones que se han hecho al respecto, los estudios observacionales,
pareciera que no dan datos positivos en cuanto al uso de plasma de pacientes convalecientes, pero parece ser que si juntamos, por ejemplo, hay una revisión sistemática de 11 ensayos clínicos en donde compararon el brazo de pacientes a los que se les administró plasma de pacientes convalecientes con títulos altos. Parecería que hay cierto beneficio del uso de plasma de pacientes convalecientes. Y aquí vemos un ensayo clínico en donde vemos que los pacientes que usaron plasma de pacientes convalecientes tuvieron una reducción o una prevención para enfermedad severa de 16% versus 31% del placebo. Esto con una reducción del riesgo de 48%, con un número necesario a tratar para evitar un cuadro de severidad de 7 pacientes para evitar un cuadro severo. ¿Ustedes qué opinan? Miguel, ¿tú qué opinas de esta? ¿Te convence esta evidencia? ¿Crees que sea algo que puedas extrapolar a la clínica, a tu práctica clínica habitual? Fíjate que no sé si tu pregunta tiene truco. No tiene nada de truco, ¿no? No te preocupes, estoy bromeando. A lo que me refiero. Definitivamente, en el momento actual, el uso de plasma de pacientes convalecientes podría aplicarse más a nuestra práctica habitual que el uso de anticuerpos monoclonales, porque todavía no han sido aprobados en México, no los tenemos disponibles. En cambio, el uso de plasma de pacientes convalecientes sí ha sido utilizado aquí en el país en algunos casos. Incluso en mi hospital participó en mi hospital con algunos donadores de plasma. Entonces, sí, puede aplicarse más a nuestro contexto aquí en México. Sin embargo, no estoy convencido definitivamente de la superioridad del uso de plasma convaleciente al compararlo con los anticuerpos monoclonales. Tampoco hay una publicación donde se compare uno con otro, pero por el mecanismo de acción es parecido, salvo que sabemos que el anticuerpo monoclonal precisamente es una clona de un anticuerpo específico que nosotros queremos. Y en el plasma convaleciente, pues va a haber anticuerpos contra muchos antígenos del SARS-CoV-2 y no necesariamente nos interesan todos. Esta evidencia definitivamente apoya el uso de plasma convaleciente y las guías lo dicen. Si no tenemos disponibilidad de anticuerpos monoclonales, pues la alternativa sería el plasma convaleciente. Entonces, es algo que deberíamos considerar en nuestro contexto, definitivamente. Y sobre todo de manera muy temprana, ¿no? De hecho, los ensayos clínicos que han mostrado estas diferencias en reducción del riesgo para enfermedad severa utilizan criterios de 3 días desde el inicio de los síntomas. Entonces, está muy centrado en pacientes de alto riesgo de progresión y con plasmas con títulos altos para llegar a estos desenlaces. De hecho, hay otro estudio observacional, en donde trataron de ver el efecto de diferentes tipos de plasma de pacientes convalecientes y la realidad es que hay una gran diferencia cuando comparamos títulos altos, títulos medios y títulos bajos. Aquí está mostrado los cortes, pero parece que esto no tiene ningún efecto en la muerte si el paciente se encuentra en apoyo mecánico ventilatorio. Entonces aquí es donde radica el tiempo de instauración de esta terapia, si es que la que piensas utilizarlo en un paciente, ¿no? Entonces, creo que, bueno, voy a tratar de ir más rápido porque nos falta algo de discusión y pues ya nos queda poco tiempo. Entonces, tomando el resumen de plasma de pacientes convalecientes, se tiene poca certeza. Probablemente en etapas muy tempranas, primeros 3 días, siempre evaluar que tenga uno o más factores de riesgo de progresión. Un paciente, sobre todo la evidencia nos arroja que los pacientes en edad avanzada se benefician de esto, y si tenemos un paciente en edad avanzada más un factor de riesgo para inmunosupresión, podría ser útil. Evidentemente no hay que preferir esto sobre los anticuerpos monoclonales, y un corte arriba de 1/1000 es el ideal para decir que es un anticuerpo, son anticuerpos de altos títulos. Bien, vamos a hablar ahora de Remdesivir. ¿Para ustedes existe una indicación o una evidencia concreta para su uso temprano?
ambulatorio o en hospital al ingreso hospitalario, si ustedes quieren. Carlos, ¿tienes Bueno, hasta, una opinión respecto a esto? Bueno, tendría mucho sentido, ¿no? La utilización de un tratamiento antiviral como es Remdesivir para etapas tempranas, ¿no? Incluso para un tratamiento ambulatorio, ¿no? Al fin y al cabo, los tratamientos antivirales buscan justo reducir la carga viral de los pacientes, ¿no? Y eso se ha visto justo con los anticuerpos monoclonales que tiene un beneficio clínico. Entonces, en teoría, sí debería de existir un beneficio a la utilización del Remdesivir. Ahora, yo solamente conozco que hay un estudio que todavía no está publicado en donde justo el laboratorio que fabrica Remdesivir investigó justo la utilización de este tratamiento en etapas tempranas. La única cuestión, pues, es que es un tratamiento intravenoso, ¿no? Entonces, que tiene que recibir los pacientes, pues, bueno, un lugar en donde pueda recibir ese tratamiento de manera intravenosa. Estaría muy interesante, por lo menos yo hasta donde revisé, no existía todavía el reporte acerca de si hubo, bueno, no hubo inferioridad en el tratamiento ambulatorio, pero bueno, parece prometedor, ¿no? Y sí tiene sentido el utilizar un antiviral justo en un paciente, en un aspecto de ambulatorio. Entonces, pues, bueno, se tocaría ver más detalles acerca de los detalles del estudio, ¿no? Y qué fue lo que sucedió con estos pacientes. No sé si vayas a hablar de ese estudio. Ajá. No, de hecho, para tratamiento ambulatorio creo que es algo que nos hace falta conocer, ¿no? Con más detalle. Al menos yo tampoco tengo datos de eso, pero sí hay algo, hay resultados recientes de nuevos ensayos clínicos, algunos negativos acerca del uso de Remdesivir para el uso clínico para el que está autorizado de acuerdo a guía. Y quisiera comentarles esto. Justo es un ensayo clínico que acaba de salir hace poco, en donde el estudio Discovery, en donde es de fase 3, etiqueta abierta, controlado, y entonces aquí incluyeron 857 pacientes adultos con prueba positiva en admisión con criterios de admisión a hospitalización, ya sea que tuvieran hipoxemia con neumonía, requerimiento de oxígeno suplementario. Lo que sí es que no tomaban en cuenta, no tenían limitaciones respecto a los días de evolución de la enfermedad. Y se le autorizaron a tratamiento de soporte versus tratamiento de soporte más cualquiera de las terapias que aquí están listadas, muchas de ellas pues ya totalmente pues proscritas, ¿no? Y lo que nos interesa son el brazo de Remdesivir y se medía el estado clínico a los 15 días de acuerdo a la escala clínica ordinal de la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos que 428 pacientes se incluyen en el tratamiento de soporte y el 429 en tratamiento de soporte no Remdesivir. Y aquí lo que vemos es que de acuerdo a la progresión de la escala clínica ordinal a los 15 y a los 29 días, vemos que realmente de acuerdo a eso no existe diferencia en cuanto a la reducción de riesgos de la estrategia de Remdesivir de su tratamiento estándar. Y esto pues definitivamente hace concluir a los autores que no hay un beneficio clínico en pacientes que usan Remdesivir que han tenido síntomas por más de 7 días. La media en este estudio fue de 9, o pacientes que requieran soporte con oxígeno suplementario. Lo que sí sabemos con el ensayo ACTT1 es que, bueno, pues sí tiene cierto beneficio, sobre todo en el tiempo de recuperación de enfermedad, el número de días a la recuperación. Y aquí me gusta traer aquí a la discusión este análisis de acuerdo a subgrupos, en donde parece ser que si se utiliza en etapas tempranas, podría ser útil, aunque como ya lo discutimos, necesitamos evidencia que nos pueda soportar el prescribir Remdesivir muy temprano, ¿no? Digo, uno teóricamente hablando de la evolución natural de la enfermedad, uno pensaría que ahí es donde debe de actuar, pero realmente las indicaciones clínicas que vemos en guías de práctica clínica pues no toman en consideración esto, ¿no? ¿O qué opinas, Miguel? La verdad es que alrededor de Remdesivir ha habido mucha controversia. Son muchas cosas las que influyen, y una de ellas es que es un tratamiento que tiene que aplicarse intravenoso. Entonces, ok, hay un beneficio porque hablamos ya de las fases de la COVID-19, de la historia natural de la enfermedad.
Entonces, en la etapa de replicación viral alta, pues claro que nos ayudaría, pero en esa etapa los pacientes no están desaturando, los pacientes no tienen menos de 94 de saturación, el paciente no está hospitalizado. Entonces, manejar un tratamiento intravenoso en un contexto no hospitalario, pues se dificulta. En algunas investigaciones, por ejemplo, donde se evalúa el periodo para dar de alta a los pacientes, no se ha visto beneficio que se los des de alta más pronto con remdesivir, pero es un tratamiento intravenoso. ¿Cómo sabemos si los pacientes siguieron hospitalizados más días para poder terminar el tratamiento, el curso de remdesivir? Es decir, son muchas cuestiones que pueden ser variables confusoras al respecto de analizar los resultados de remdesivir. En algún estudio un beneficio donde el paciente se disminuye la probabilidad de hospitalización también, muy discutible, pero hasta ahorita no hay evidencia que haya demostrado, por ejemplo, que se disminuyó la mortalidad. Todos los estudios son acorta la enfermedad, acorta la enfermedad, acorta la enfermedad, pero el beneficio claro, que tengamos menos muertos con un antiviral pues de alto costo y con una terapia intravenosa no fácil, pues en realidad deja mucho en duda el uso de remdesivir en la actualidad. Necesitamos más datos. Probablemente Gilead debería acelerar estos datos que comentó Carlos. Pero realmente creo que cada vez la evidencia nos arroja hacia pensar que si hay algún nicho para remdesivir, sería esta etapa. Entonces necesitamos más datos y pues, ver qué tan útil, ¿no? Creo que el costo tan alto hace que cada vez la evidencia nos diga que no es lo adecuado, ¿no? Y tomar en cuenta remdesivir como parte de la estrategia para COVID-19. Bien, otras estrategias. Aquí, bueno, empiezo con Iracema. ¿Qué otras estrategias podrías utilizar tomando el contexto que ya hablamos, ¿no? Primer fase de la enfermedad, alto riesgo de progresión, quieres evitar cuadros graves, hospitalizaciones, muertes. ¿Qué sabemos? Bueno, pues ahorita también lo que estamos esperando, pues ya son el tratamiento oral, como es el molnupiravir, porque pues esto nos daría muchísima mayor capacidad de poderlo otorgar a los pacientes desde el inicio de los síntomas. Es muy sencillo de tomar, pues sería como un antiviral equivalente a lo mejor a lo que damos en influenza. Entonces yo creo que este es muy prometedor al momento, porque se pinta como uno de los más, pues de los más fáciles y sencillos, que es lo que buscamos, ¿no? Porque si lo queremos dar de manera masiva, pues sería una muy buena opción. Entonces es el que creo que hasta el momento pudiera ser el más prometedor. Carlos, ¿tú qué opinas? Otras estrategias. Pues existen muchos antivirales que están como candidatos, que tienen diferentes mecanismos de acción. Y justo, bueno, no quiero repetir lo que ya mencionó la doctora Iracema, pero a mí me llama mucho la atención el tipo de mecanismo que tiene molnupiravir, ¿no? Que es esta catástrofe, ¿no? Que realiza el virus y que justo puede tener una buena eficacia incluso contra las variantes, ¿no? Porque va a ir directamente con la inutilización del genoma. Hasta el momento son las terapias, bueno, justo con si se llama más aparición de anticuerpos monoclonales, pero pues la necesidad de los antivirales eventualmente se tendrá que lograr, ¿no? O sea, la utilización de anticuerpos monoclonales está excelente como inmunización pasiva, pero yo creo que los antivirales sí deben de estar ya bien establecidos y yo espero que en los próximos meses puedan hacer nueva evidencia acerca de tanto molnupiravir o la aparición de nuevos candidatos antivirales, porque justo logran el tener esta necesidad de tomar un tratamiento justo como para un tratamiento preventivo, ¿no? Bueno, la palabra es exactamente como preemptive, ¿no? Para evitar justo la progresión de la enfermedad. Hasta el momento son los únicos datos que tengo acerca de nuevas estrategias de tratamiento ambulatorio. Sí, efectivamente, hablando de molnupiravir, bueno, pues
aquí está, vamos a conocerlo. De hecho, esto acaba de salir hace algunos días. Aquí está el enlace, una muy buena revisión de molnupiravir. Y a grosso modo, este es el mecanismo de acción. Se incrusta en el ARN viral mediante su forma de molnupiravir trifosfato, compite con la cadena de ARN naciente y se copia en diferentes puntos mediante en el enlace de C con G y de G con U. También lo realiza, y estas múltiples incrustaciones dentro de la cadena naciente dan como resultado un RNA defectuoso, ¿no? Por lo tanto, esas múltiples sustituciones van a llevar a que el virus se derrote o a la famosa catástrofe, que es el mecanismo de acción de esta droga. Y eso hace, estas múltiples incorporaciones dentro del RNA hace que sea un fármaco que aparentemente puede tener cierta resistencia a la emergencia de nuevas variantes. Y la evidencia que conocemos de los ensayos de fase 2 es acerca de la utilización de dosis de 200, 400 y 800 miligramos en pacientes sintomáticos dentro de los primeros días de inicio de los síntomas, con una prueba positiva para SARS-CoV-2, y se trataba de ver la cantidad de virus viables desde el primer momento que se administra la terapia con molnupiravir y al día 5, y se pudo ver que al día 5, tanto con la dosis de 200, 400 y 800, había una eliminación de la replicación de virus viables para ese tiempo, lo cual se corrobora su eficacia en la eliminación de la replicación viral y de la transmisión por este resultado. Y bueno, la realidad es que tenemos ciertas ventajas de molnupiravir cuando lo comparamos con remdesivir, que es del que conocemos más. Ambos son profármacos, se metabolizan a su forma activa en el organismo. El blanco es el mismo, la RNA polimerasa dependiente de RNA. Tienen mecanismos de acción diferentes. Uno compite por el ATP y incrustándose en el RNA naciente, y el otro tiene el mecanismo que ya mencionamos del error catastrófico. Hay una ventaja de molnupiravir, que tiene una presentación de vía oral, y remdesivir es caro. Conocemos datos de eficacia, que pues, solamente en cuanto a disminución del tiempo de recuperación. No sabemos el impacto que tenga en la mortalidad y en hospitalización por cuadros graves, y su seguridad pues ya la conocemos. Estos son datos que apenas vamos a conocer con molnupiravir, pero parece ser prometedor, dado que va a ser más sencillo utilizarlo comparado con remdesivir. Y otra gente que me gustaría platicarles, que no sé si ustedes están enterados de los ensayos que existen en pacientes con COVID-19, es la fluvoxamina. Es un antidepresivo, inhibidor de la recaptura de serotonina, que tiene múltiples efectos en cuanto a inmunomodulación y propiedades antivirales. En cuanto a inmunomodulación, tiene una activación del receptor sigma-1, que a su vez controla la enzima de requerimientos de inositol 1-alfa, y por ende reduce la cascada inflamatoria, baja la agregación plaquetaria, disminuye la degranulación de mastocitos y aumenta los niveles de melatonina, que también es una vía antiinflamatoria subsecuente. Y tiene propiedades antivirales, dado que interfiere con la entrada del virus y el tráfico de los lisosomas virales. Y ya hay resultados de su eficacia para COVID-19, sobre todo en pacientes ambulatorios. Vemos que en un ensayo clínico, donde compararon fluvoxamina versus placebo en pacientes ambulatorios, se les daba dosis escalonadas, en el primer día de 50 miligramos, luego de 100 miligramos cada 12 horas, luego por 2-3 días, luego 100 miligramos cada 8 horas, o así sucesivamente, y se iban incrementando las dosis hasta 15 días. Solo la mitad de los pacientes toleró más allá de la dosis de 100 miligramos cada 8 horas. Y respecto al deterioro clínico, que era el desenlace primario, no hubo deterioro clínico en el brazo de fluvoxamina versus 6 pacientes, que representan un 8.3% del brazo de placebo, con una diferencia estadísticamente significativa. Y aquí vemos la curva de Kaplan-Meier, ¿no?, donde muestran estos hallazgos. Una cohorte de pacientes también en etapas tempranas
se trató de dar, se observó cómo se comportaba el tratamiento con fluvoxamina 50 miligramos 2 veces al día por 14 días versus el tratamiento estándar. Y aquí se incluyeron 68 pacientes en el tratamiento con fluvoxamina versus 48 pacientes en el tratamiento usual. Y se logró una reducción de la hospitalización, bueno, pues sí, importante. Hubo 0 hospitalizaciones en el brazo de fluvoxamina versus 12.5% en el brazo de solo observación. Y unos síntomas residuales a los 14 días de 0 en el brazo de fluvoxamina versus 29 o 60% con solo observación. Hay un ensayo clínico que se llama Together, que se desarrolló en Brasil, que incluyó 1.462 pacientes, también fluvoxamina, 739 pacientes versus placebo, 733, y el objetivo era ver la tasa de reducción de necesidad de hospitalización o visitas a urgencias. Y observaron una reducción del 10.4%, bueno, hubo una tasa de hospitalización del 10.4% versus 14% con el brazo de placebo, con un riesgo relativo de 0.71, ¿sí? En cuanto a la necesidad de ir al hospital. Pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en el desenlace de aclaramiento viral al día 7, la mortalidad, la estancia hospitalaria y los días de ventilador. Y bueno, pues esto es lo que tengo para ustedes. Pues quisiera que discutiéramos estos últimos antivirales que mencioné. No sé qué opinen acerca de estos estudios. ¿Les convencen? ¿No creen que todavía tenemos cabida para utilizar antivirales en estas etapas de la enfermedad por COVID-19? ¿Qué opinan? Miguel. Sí, mira, creo que como ya comentaron Iracema y Carlos, esperamos con un poco con ansias molnupiravir. Es una infección viral y a todos se nos antoja un buen antiviral. Y cada vez pues nos quedan dudas, como mencioné, sobre Remdesivir, al que no ha sido, la verdad, la evidencia muy concluyente. Entonces, al menos con molnupiravir, pues sí al menos en los estudios que tenemos hasta el momento, sí se ha visto que tiene ciertos beneficios, incluso evita el contagio hacia otras personas. Y esto porque reduce la carga viral, y no solo en sangre, sino en secreciones. Entonces, tal vez sería el fármaco con el que deberíamos esperar, que exista más evidencia, que llegue al mercado. Y como dijo Aracena, pues con una presentación oral, tal vez tendríamos un beneficio para nuestros pacientes, y al reducir la tasa de contagios, probablemente que nos ayudaría a controlar la pandemia. Carlos, ¿tú qué opinas? Pues nada, la verdad es que no conocía este último medicamento, y la verdad es que igual, o sea, es muy promisorio que justo ahora ya la ciencia se esté enfocando, ¿no?, en el desarrollo de tratamientos que yo creo que van a ser al final tratamientos de algo que se viene diciendo mucho, que vamos a quedarnos a vivir con el COVID, ¿no? Que no se va a ir, que se va a controlar, que se va a volver ya ya va a dejar de ser una pandemia para tener estas epidemias focales. Y yo creo que el tener disponible diferentes opciones de tratamiento para justo prevenir pues el riesgo de hospitalización es bastante premisor. Entonces, es que, bueno, no espero a que llegue el fin de año para poder contar entonces ahora con cuántos tratamientos vamos a contar y que estén disponibles, ¿no? Al fin y al cabo, porque estamos hablando mucho de molnupiravir y los anticuerpos monoclonales, pero bueno, ¿hasta cuándo los vamos a poder ver en nuestro país? Iracema, ¿qué opinas? Bueno, sí, yo tampoco había visto estos estudios que presentaste. Híjole, como que no se me antoja tanta eficacia, como pareciera más a esto que como fue en su tiempo ivermectina, como fue en su tiempo hidroxicloroquina, que tratan de buscarle un efecto antiviral a un fármaco que está diseñado para otra situación y para tratamientos de otros diagnósticos, ¿no? Igual, pues, es tratar de buscar, claro que hay que generar siempre evidencia, pero la verdad es que no creo muy promisorio esto, precisamente porque es un fármaco que se le encontró como hallazgo a lo mejor algún tipo de acción antiviral, pero en realidad el fármaco está diseñado para otra cosa. Y bueno, pues faltarían más los datos de molnupiravir de fase 3 que ya están llevándose a cabo. De hecho, hay una parte que va a incluir pacientes mexicanos, entonces
vamos a esperar qué resultados nos arroja molnupiravir, que parece ser como el que más, y eso por la similitud que tiene con remdesivir, ¿no? Pero fluoxamina no se queda atrás. Creo que también no hay que perderla a la vista. Y bueno, pues vamos a ver qué preguntas hay de la audiencia. Hablan aquí acerca de los corticosteroides de uso inhalado, como la beclomethasona. ¿Hay datos para pensar que se pueden utilizar en fases tempranas? ¿Qué opinas? Miguel. Sí, creo que la pregunta va más encaminada en personas asmáticas con el uso de esteroides y el uso de beclomethasona, que cómo se combinaría. Más bien ahí entiendo la pregunta. Un paciente con asma que usa beclomethasona y requiere esteroides porque está hospitalizado y tiene hipoxemia, entonces se da tratamiento con dexametasona, con prednisona. Entiendo ahí cómo se combinaría. Probablemente no requiere más la beclomethasona un paciente con gravedad. Si utilizamos un esteroide sistémico, pues no tendríamos necesidad de utilizar un esteroide necesariamente local. Dejo de tratar pacientes con asma como infectólogo. No me dedico mucho a pacientes como medicina interna, pero en realidad pues no le veo sentido a combinar esteroides sistémicos y esteroides inhalados en este caso. No sé, a ver que nuestra internista, la doctora Iracema, ¿qué opinión tiene? Hay algunos Bueno, datos acerca, ¿no? Platícanos, Iracema. Bueno, pues como ya lo habíamos mencionado previamente, los tratamientos de los pacientes con enfermedades crónicas y demás, pues las indicaciones son las mismas. Ahora, un paciente que está hospitalizado, que tiene requerimientos de oxígeno y que muy probablemente presente una crisis aguda de asma, pues hay que darle el tratamiento que le toca. Entonces, en este momento, si estamos usando el esteroide sistémico, pues ya de ahí agregaríamos, a lo mejor requiere un broncodilatador de acción corta, que es lo que regularmente usamos para el tratamiento de una crisis asmática, y es lo que, pues en los pacientes que hemos tenido, es lo que hemos usado. Ya en casos muy refractarios, pues a lo mejor sulfato de magnesio, y pues ya si está muy hipoxémico, finalmente terminará intubado, ¿no? Pero no es algo que se contraponga. Bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué opinaría en pacientes que tienen con VIH que usan terapia dual o triple, usar de manera ambulatoria anticuerpos monoclonales y remdesivir? ¿Hay alguna evidencia que nos apoye a usar combinaciones de este tipo de estrategias? En revisión de las interacciones farmacológicas, pues por lo menos con las terapias antirretrovirales más comunes no existe un tipo de interacción con ellos y remdesivir, ¿no? Hablamos de dolutegravir, bictegravir, abacavir, etcétera. Y con los anticuerpos monoclonales incluso no están ni siquiera registrados en la base de datos de Liverpool de las interacciones farmacológicas, pero al fin y al cabo es una terapia pasiva, de inmunización pasiva. Entonces, no debería de haber ningún problema en la utilización de los tratamientos. Y como mencionó la doctora Iracema, los pacientes con enfermedades crónicas, el tratamiento o su tratamiento debe de continuar de manera habitual. Hay otra pregunta que dice colchicina, el tratamiento ambulatorio. ¿Conocen datos de tratamiento de estudios que evalúan tratamiento ambulatorio con colchicina? No. Miguel. Pues creo que fue... Sí, perdón. Sí, el año pasado llegué a revisar algunas publicaciones. Algunos compañeros médicos empezaron a prescribir colchicina y empecé a revisar algunas publicaciones. Creo que fue de esos fármacos que se quedaron también en el camino. Como ya lo mencionaba la doctora Iracema, sí, por ahí algunas publicaciones que decían que acortar el periodo de gravedad de los pacientes. Se quedó en el camino, tampoco no lo utilizaría, no creo que se deban hacer más investigaciones al respecto. No se menciona en guías tampoco, creo que no hay suficiente evidencia como para hablar de un fármaco que se utiliza para otra enfermedad y queremos buscarle, hay propiedades para la COVID-19, pero bueno, igual evidencia habla. Las publicaciones que hay hasta el momento no tienen un buen nivel de evidencia y en ausencia de esta, pues yo no recomiendo la utilización de colchicina. Y aparte, pues la dosis, para pasarte la dosis tóxica, sí, el margen es muy corto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Y bien, bueno, pues para finalizar quisiera saber sus conclusiones de todo esto que hemos discutido el día de hoy. ¿Qué conclusiones nos podrían dar libremente de lo que más, de lo que se llevan de esta sesión? Empezamos con Iracema, por favor. Pues conclusiones: tratamiento paciente ambulatorio, sintomático inicialmente, vigilancia estrecha, estratificación, y si tiene factores de riesgo, considerar anticuerpos monoclonales. Pues eso sería. Y pues estar a la espera de antivirales orales. Carlos. Mi conclusión sería diagnóstico temprano, ¿no? El tiempo de la utilización de estos tratamientos es muy corto, ¿no? La ventana de la utilización para prevenir las complicaciones es relativamente corto, tomando en cuenta los tiempos que nosotros tenemos, la mayoría de los hospitales, para la toma de pruebas de COVID. Primero, la sospecha diagnóstica, la toma de muestras y el resultado. Entonces, si queremos tener esos medicamentos disponibles y queremos saberlos utilizar bien, pues tenemos que tener todas las herramientas, ¿no? La sospecha clínica y exigir, ¿no? En nuestras comunidades, pues la disponibilidad de pruebas diagnósticas rápidas y certeras para poder utilizar este tratamiento, ¿no? Porque de nada nos va a servir tenerlo si no lo podemos utilizar de manera adecuada. Miguel, tu conclusión. Sí, gracias. Como los monitos de los memes estos que hacen preguntas y responden, así, ¿en dónde estamos? Tratamiento sintomático. ¿Qué deberíamos tener? Anticuerpos monoclonales. ¿Qué queremos? Definitivamente antivirales orales, ¿sí? Antivirales con eficacia probada y que sean orales, que sean fácil de tomar para nuestros pacientes. Todo esto para el paciente ambulatorio. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes discutiendo. Creo que fue una sesión donde todos aprendimos y pues esperamos la próxima semana seguir contribuyendo a esta actualización en COVID-19. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Antes de que se conecten, buenas noches. Comentarles de que ahí en el chat está el link para que puedan descargar la constancia de la sesión del día de hoy. Y además les voy a compartir una imagen porque GSK nos solicitó invitarlos a esta serie de seminarios web que van a presentar a lo largo pues de un tiempo. En esta ocasión, este es a cargo de Global, de GSK Global. Habrá ponentes internacionales hablando de temas enfocados en la COVID-19. Y en esta ocasión se va a tratar acerca de el manejo de pacientes mayores de edad, por lo que es de mucha relevancia este curso. Este primer seminario web se llevará a cabo el lunes 27 de septiembre de 12 a 13 horas, hora centro de México. Les voy a compartir aquí en el chat el link de registro para que puedan acceder en automático. Una vez que se registren, les va a llegar a su correo la notificación de confirmación de la inscripción y se les agendará en automático a su calendario para que les recuerde este seminario. Y pues les agradecemos su atención y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Bye. Gracias. Gracias a todos.